Muchísimas de las patologías físicas y mentales que estamos acusando ahora tienen que ver con el ritmo impuesto antinatura que estamos llevando. Se da la paradoja de que tenemos la esperanza de vida más larga que nunca, que ninguna generación, y en cambio más medicalizados que nunca. Hay muchas personas que son lo que llamamos neurodivergentes. Esas personas están toda la vida viviendo a un ritmo que no es el suyo, y eso es un sufrimiento brutal. Y entonces ahí está pues el placer. En vez de buscar la felicidad, busco el placer, que es instantáneo, que es más rápido y que no tengo que pensar. Yo siempre digo, inténtalo. O sea, intentarlo, genial, pero oye, concédete el indulto de que no has llegado, de que no has podido, y no pasa nada. Entonces querer no siempre es poder. O sea, tú no le puedes decir a una persona ahora mismo que está en Gaza, querer es poder, tío, no. Querer no es poder. Que sí, que hay gente que inclusive así, caminando 14 kilómetros para ir a la escuela, ha podido y tal, pero ostras, es que ese querer es poder le ha costado esfuerzo, constancia, perseverancia, pero también influyen variables estructurales, sociales, o sea, un montón de variables. Y lo puedes lograr y puede durar un momento, puede durar mucho tiempo, puede caerse. Entonces, el secreto, yo creo, es que... Grela, es un placer tenerte en Tengo un Plan y me gustaría empezar introduciéndonos y conociéndonos un poco. Para la gente que no te conoce absolutamente de nada, ¿quién es Grela Bravo? Esta pregunta, en realidad, siempre me resulta la más difícil de todas, bueno, yo creo que a lo mejor es un comodín, pero suelo decir que al final somos lo que los demás piensan o ven o creen de nosotros, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos una imagen súper sesgada de nosotros mismos. Bueno, los demás también, ¿no? Pero ¿qué importa cómo yo me presente, ¿no? Yo creo que importa al final lo que vea la gente cuando acabe de escuchar o ver el capítulo completo, quién soy, ¿no? Entonces, bueno, de hecho en el libro explico en algún momento que uno de los juegos que yo suelo hacer con las personas que trabajo, sobre todo en grupo, ¿no? Las típicas dinámicas de presentación, que la gente se suele presentar mucho con la identidad muy pegada a su profesión, pues yo les invito a que se deshagan de estar pegados, ¿no? A eso, a la profesión, y entonces les invito a que jueguen con las palabras y que digan, a partir de un sustantivo que han tenido que elegir aleatoriamente, qué son. Las personas se quedan, ¿no? Pues si a mí ahora, por ejemplo, de una caja aquí de muchas palabras, yo tuviera que coger una palabra al azar y tuviera que decirte a ti quién soy, pues claro, de repente, ¿qué me ha pasado ahora, ¿no? ¿Quién es Grela Bravo? Pues yo qué sé quién soy, no lo sé. Soy muchas cosas, soy pues todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, todo lo que he desaprendido, sobre todo, porque creo mucho en eso, en todo lo que he desaprendido. Entonces me he quedado parada porque intento huir para ser coherente con lo que yo le explico a mis pacientes o a las personas que conozco. Me he quedado parada para intentar huir de presentarme con mi profesión, ¿no? De hacer una presentación de currículum. Entonces, bueno, pues soy un poco de todas las personas que han pasado por mi vida, soy un poco de todas las cosas, todas las inquietudes que tengo. Entonces, bueno, pues soy una persona que intenta aprender mucho, como vosotros, de todas las personas con las que pasan por mi vida, aunque sea un minuto, con las que converso, con las que dialogo, con las que se quedan, con las que se han ido, de todos los libros que he leído, las películas que he visto. Lo primero que he hecho cuando os he conocido, ¿no? Antes de empezar, es empezar a haceros preguntas, ¿no? Así me encanta aprender de las personas. Os he dicho, a mí me gustaría estar haciéndoos la entrevista a vosotros, ¿no? O sea, es un poco como, tengo como esta vocación, ¿no? De aprender de las otras personas. Y entonces yo creo que todos somos como vuestro libro, ¿no? Esa amalgama de las personas con las que hemos compartido un pedacito de tiempo, ¿no? Así que, no sé, soy un poco todo eso, y también pues la profesión o las profesiones que he ejercido, que entre ellas, sobre todo con bastante peso, es ser psicóloga, ¿no? Y ser mediadora, que también se les olvida cuando me presentan en entrevistas o en espacios profesionales, y para mí es bastante importante, ¿no? Porque creo que la mediación, más allá de la formación o del ejercicio profesional, creo que es una manera de mirar la vida y de entenderla, ¿no? La mediación. Creo que es una filosofía de vida. Las personas que lo hemos estudiado, que nos hemos formado en ello y los que ejercen, lo tenemos muy claro, ¿no? Es como una filosofía de vida, ¿no? La mediación. Entonces, bueno, pues sí, creo que soy una mediadora, si lo explico
de una manera así como más académica, y si lo explico de una manera más poética, pues diría que es una persona que le gusta tender puentes entre personas. No sé si he respondido. Aprovechando, por desgracia, que hoy tienes migrañas, nos has comentado que estás con dolor de cabeza, te encontrarás un poco mal. Creo que podemos abrir el tema de cómo se trabaja, cómo se vive con dolor. ¿Se puede vivir? Temazo. No te queda más remedio, ¿no? O sea, el dolor como mira, veía hace unas semanas, escuchaba y veía uno de vuestros capítulos con Ventura, que es un compañero y sin embargo amigo, que es una de las entrevistas, por cierto, que más me gustó, porque también es verdad que estamos como muy alineados. Y me encantó que él dijo, pues el dolor forma parte de la vida, ¿no? Pues que es así, ¿no? El dolor forma parte de la vida de todos, en realidad, ¿no? Porque aunque no esté, digamos, como despierto, en activo, en un momento u otro se despierta en la vida de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive? Pues se vive como con todas las otras emociones, ¿no? Convives con él. Cuando en la vida de alguien que vive con dolor crónico, que sería el caso, ¿no? En mi caso y el de, en verdad, millones de personas en el mundo, aunque no sea invisible, ese dolor está activado, por así decirlo, pues es que lo que tienes que hacer es convivir con él, no te queda otra, ¿no? O sea, forma parte de tu día a día. Entonces, bueno, lo que haces es aprender, es como, bueno, como toda convivencia, pues tienes que aprender a convivir con tu compañero de vida. Y eso es lo que hay. Entonces, bueno, con el paso del tiempo yo he aprendido a anunciarlo, digamos, ¿no? Pues yo en otro momento, o hace unos años, habría estado mucho más tensa para disimularlo, para ocultarlo. Hoy ya viniendo para acá, pues de camino, pues en el AVE ya veía que no podía, que tal, y entonces digo, oye, chicos, estoy con un episodio incipiente, pues a ver qué tal, ¿no? A ver cómo lo hago. La experiencia es un grado también, como esto es un deporte de alto rendimiento, claro. Y entonces pues lo capeas mucho mejor, ¿no? O sea, somos los pacientes de dolor crónico, somos todos una especie de nadales, ¿no? O sea, con el tema del dolor, o sea, al final ya estás ahí y pues eso, para nosotros es un deporte de alto rendimiento casi diario. Entonces convives con él, lo tienes que conocer, pero en realidad forma parte de la vida de todo el mundo. Todo el mundo. Claro, el dolor forma parte de la vida. El dolor forma parte de la vida, pues como el amor, como todas las emociones, ¿no? Entonces fluctúa y está ahí. Y de hecho, bueno, no sé si abrir el melón ¿no? Pero creo que estamos en un momento cultural y en una sociedad, ¿no? En este espacio que vivimos nosotros, ¿no? Que compartimos sociocultural, en este pedacito del mapa que vivimos, que hemos nacido y crecido nosotros, que compartimos, en el que estamos un poco empeñados en vivir de espaldas al dolor, ¿no? O sea, y eso es muy peligroso, porque al final lo que haces es anestesiar a la gente, que la anestesia en el sentido etimológico, ¿no? Y es muy, muy positiva, pero la anestesia tiene que tener una función muy acotada en el tiempo. Pero cuando tú anestesias, digamos, culturalmente, ¿no? Como valor a la sociedad, es decir, le estás enseñando a vivir de espaldas al dolor, como vivir de espaldas a la muerte, este tipo de cosas, ¿no? Anestesiarla frente al sufrimiento, pues flaco favor le haces, ¿no? Porque al final estás negando una cosa que es inherente a la vida y entonces pierde la capacidad de hacer frente a estas cosas que bueno, que aunque parezca una paradoja, en realidad nos hacen más fuertes, ¿no? Bueno, pues lo que te he explicado al principio, ¿no? Si yo, por ejemplo, en vez de deciros, chicos, pues estoy teniendo un poco... Evidentemente también he tenido que tomar mis medidas farmacológicas, ¿no? Para hacer frente, pero el hecho de decirlo, de compartirlo, tal, de normalizarlo, ¿no? Y de darle, no una visibilidad porque es intangible, pero de darle un espacio social, es decir, que tenga cabida. Es decir, pues tengo esta situación... también a mí me genera una situación automáticamente psicológica, emocional, comportamental distinta para enfrentarlo en este momento de la charla, de la entrevista distinto, que si yo lo niego, ¿no? Emocionalmente Total. Estoy tensa, estoy sufriendo más porque no le doy espacio, porque no... Pues eso extrapolado a nivel social, negar la muerte, negar el dolor es como... Además es antinatura, ¿no? Pero...
para poder entender el dolor, ¿qué es el dolor? Ostras, es que claro, ¿qué es el dolor? A ver, el dolor en sentido médico o clínico, el dolor, por ejemplo, es una cosa que hasta hace relativamente poco la medicina no lo estudiaba, porque lo entendía como una consecuencia de una patología, ¿no? Como sintomatología, y no lo estudiaba como enfermedad en sí. Y era un gran error, porque los propios médicos decían pues que no atendían al dolor como tal, cuando al final las personas que aquejaban cualquier patología, lo que en realidad quieren es dejar de sentir dolor, ¿no? Sea por el motivo que sea. Tú en realidad lo que no quieres es sentir dolor, ¿no? Entonces, puede haber muchísimas circunstancias físicas que generen, pero claro, es que no quiero dar aquí una chapa de una clase de medicina, porque yo tampoco soy médico, aunque me ha tocado hacer bastantes deberes, no soy médico, ¿no? Pero habría, digamos, lo que sería una señal fisiológica y tal. A nosotros hace muchos años, pero ahora esto sería muy, muy boomer, ¿no? Explicar la metáfora de la señal del teléfono, claro, ahora no tiene sentido, ¿no? Pero pues una señal eléctrica podría ser el sustituto, ¿no? Es como una señal que queda dañada y que no se interrumpe nunca, entonces queda ininterrumpida. Eso sería, el dolor agudo tiene una función, pues como el miedo tiene una función de alarma, de alerta, de decirle al cerebro, hey, aquí hay un daño, y entonces pon atención, pon el foco. Por eso decía que vivir de espaldas al dolor para cualquier especie es un peligro, porque entonces no estás poniendo atención a lo que es la alarma, la alerta, ¿no? Y entonces, de hecho, hay una patología que ahora no recordaré el nombre, perdón, que hay una lesión cerebral que no pueden sentir, lo contrario, no pueden sentir dolor, y esto es súper peligroso, porque entonces desde niños crecen sin esta señal de alerta y entonces, claro, se queman, no lo saben, o sea, un montón de situaciones, claro, no sienten el dolor, y el dolor tiene una función preventiva, ¿no? O sea, de avisar al cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando esta función deja de ser, de cumplir su misión y se queda como la señal ininterrumpida, pues pasa a todo lo contrario, ¿no? El síntoma se convierte en la enfermedad. Luego otra cosa es que la manera de medirlo, de cuantificarlo, de la experiencia del dolor es subjetiva. Pero claro, como yo siempre he dicho, ¿no? En muchos foros o espacios médicos, clínicos, siempre he dicho, es que la experiencia de todas las emociones es subjetiva. Por lo tanto, ¿cómo medimos las emociones? ¿Cómo medimos en términos de cuantificar, ¿no? Claro, no es lo mismo para ti que para mí. Claro, entonces un mismo estímulo. Claro, entonces lo que tú digas que es tu emoción, es tu emoción. Entonces aquí está el gran, bueno, pues otra vez, ¿no? El gran abismo, el vasto campo de todas las ciencias humanas en el sentido de la psicología, etcétera, de atender los males del alma, ¿no? Las emociones son subjetivas, ¿cómo las tratamos? Las tratamos en tanto en cuanto el sujeto está padeciendo o te está diciendo que eso para él es un malestar y tiene que paliarlo, ¿no? O sea, mi pregunta era más orientada a si lo entendemos lo que es, podemos valorar si es algo bueno o malo. Porque claro, como has dicho antes, me ha parecido muy curioso, has dicho, no tenemos que anestesiarnos del dolor porque en cierta parte forma parte de la vida. Claro. Y a veces el dolor es lo que nos hace cambiar. Entonces, bueno, pues el dolor... ¿Es bueno o malo el dolor? El dolor, como he dicho por ahí, está corriendo por las redes, es una putada. O sea, el dolor, obviamente, nadie quiere... A ver, una cosa es el dolor, la señal del dolor, que es lo que te decía, que sirve para que sea adaptativo, y otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento es la respuesta emocional al dolor. Exacto. Qué bueno. Entonces, una cosa es el dolor físico, el dolor visceral, el dolor neurotípico, neuropático, y otra cosa es la respuesta emocional al dolor. Entonces, el dolor, como os explicaba, sirve es una señal de alerta, entonces es adaptativo para el ser humano. Es bueno, controlado, modulado y acotado en el tiempo. Si ese dolor se queda sostenido, si ese ruido blanco no se acaba nunca, es insoportable, ¿no? Y luego la respuesta emocional a ese dolor, que es ahí donde entramos
los psicólogos o los que podamos, otros tipos de... Bueno, los psicólogos deberían ser, los psiquiatras, pues ahí es modular, regular esa respuesta de una manera lo más adaptativa posible también. Lo más adaptativa en el sentido de que, bueno, de que ese sufrimiento también se acorte, ¿no? ¿Y buscar lo positivo en un momento de dolor es realista o casi que te frustra más estas explicaciones de no, seguro que hay algo positivo? No, mira, esto, a ver, bueno, es que ya, a ver, claro, yo aquí ya sé que esto es súper impopular en este foro. Pues, aquí esto es un hueco de libre pensadores. Ya Claro, lo sé, ya sí, lo sí, sé, sí. ya lo sé, o sea, lo sé. Y a mí además me encanta que vosotros tengáis esta actitud de escucha activa, os digan lo que os digan, ¿no? Porque esto es genial, porque además, bueno, pues luego lo que hablaba al principio, ¿no? Pues tú escuchas y luego coges de lo que cada uno te ha dicho, ¿no? Pues, bueno, vas conformando tu propio pensamiento, tu propio criterio, quería decir. Pero es que yo, me vais a perdonar, pero a ver, estos mensajes, o sea, obviamente no te lo está diciendo, creo que no lo dice alguien que está sufriendo, o que está, yo creo que lo dice alguien, se dicen desde posiciones privilegiadas, o sea, en el amplio sentido de la acepción de privilegio, ¿no? Privilegiada en todos los sentidos, o sea, física, económica, emocional y todo lo que se te ocurra, ¿no? Porque desde el privilegio tú dices, no, esto tiene algo bueno, tienes la osadía, por no decir una palabra más, de decirle al otro que está en el... Es que no quería decir ahora precisamente por la connotación que tiene, ¿no? En el barro, que de lo bueno, del dolor o del momento del sufrimiento hay algo bueno. ¿Cómo va a haber algo bueno? No hay algo bueno. Pero claro, el instinto de supervivencia que uno tiene, porque no le queda otra, además, o le queda otra, pero es peor, pues lo que hace es, bueno, pues sale adelante y después, si ha salido adelante, si lo ha logrado, tal vez hay cosas buenas, tal vez después, cuando ha limpiado la maleza o si lo ha conseguido, que no siempre se consigue, pues a lo mejor resulta que además de, con perdón, de mucha mierda y mucho sufrimiento, había además algo bueno. Pero no es que eso fuera bueno y no es que tuviera que pasar por ahí para que... O sea, a mí esos mensajes me parecen muy peligrosos, muy tendenciosos, muy gratuitos e innecesarios, ¿no? Entonces... O sea, también es verdad que se pueden como recortar, ¿no? Y sacar el total, y a lo mejor la persona que te lo está diciendo en un contexto, con un argumentado, pues tendría sentido, ¿no? Pero dicho así, y es verdad que ahora ha aflorado mucho decirlo, o sea, está muy de moda, ¿no? Decirlo así, con el sacado literalmente y extraído y que solo sea eso, pues no. Entonces, a mí me parece que están dichos desde el privilegio y me parecen totalmente innecesarios e injustos, ¿no? Yo creo que probablemente esas mismas personas, cuando estén en la otra situación, en la cara B, si estuvieran alguna vez, que creo que a lo mejor todo el mundo en un momento dado está, no sé, tú cuando alguien está en la mierda, ve ahí y dile, no, es que esto es bueno que te está pasando porque tal, o sea, esto... Pero es verdad que la esperanza es algo positivo, ¿no? Es decir, que esa persona pueda llegar a tener un poco más de esperanza, le puede ayudar a superar o a tener menos sufrimiento. Pero la esperanza, o sea, el impulso, el impulso de supervivencia es algo como inherente también que tenemos como especie, ¿no? Pero no es un discurso narrativo racional es inherente, no te viene de fuera, no te puede decir alguien a decir, porque además te invalida muchísimo el sufrimiento, a decir, no, eso que te está pasando es bueno porque encontrarás la parte positiva. O sea, para mí eso es demoledor emocionalmente, ¿no? Porque además tú lo puedes estar escuchando cuando no estás en un momento destructivo, doloroso, de sufrimiento, ¿no? Entonces, lo puedes estar recibiendo ese input cuando no estás en ese momento, pero de alguna manera, que es lo que está sucediendo, pero de alguna manera queda, ¿no? Como un pozo, como una narrativa colectiva, que es ahí donde está el peligro, ¿no? Y también a mí lo que me preocupa es que queda como una narrativa colectiva para la gente joven, para nuevas generaciones, ¿no? Porque banaliza
el sufrimiento. O sea, le pone como una cara como si fuera necesario pasar por ahí para llegar al logro. Mira, yo voy a hacer ahora una cosa que es el anti-marketing total. O sea, y que a lo mejor esto me dinamita la posibilidad de renovar contrato con mi editorial. O sea, yo, por ejemplo, de mi libro, o sea, la parte Todavía soy es Grela, ¿vale? Segunda parte del subtítulo, o sea, yo habría puesto o no. O a lo mejor no. O sea, quiero decir, lógrate o no lo logras. O no pasa nada. O... ¿Vale? O sea, esto me va a matar mi editora. No sé cuánta gente lo va a ver el podcast, pero de verdad fue una... O sea, que puedes... No, o sea, bueno, fue una guerra dialéctica. Logra tu bienestar integral con la teoría de los 5 tiempos. Y tú dices... Yo, de toda esta frase, el logra, para mí fue una batalla dialéctica importante, ¿no? Porque bienestar, teoría de 5 tiempos, todo... Yo, por ejemplo, habría hecho incluso un juego visual que era quería tachar el logra, o sea, ¿vale? Claro, esto, bueno, ya te digo, acabo de dinamitar mi carrera a partir de ahora en adelante, pero aún así le digo a la gente, bueno, estoy diciendo esto, pero léete mi libro porque no estoy loca y no soy una incoherente, ¿no? O sea, quiero decir, o no lo logras. Es que es la realidad. Y no pasa nada, ¿no? Bueno, pero es porque... un marketing bueno porque tú le estás diciendo lo que quieren ver, pero dentro le estás dando lo que necesitan. Bueno, es un poco más complejo que eso. O sea, es que yo creo que... Bueno, yo primero de todo es porque no me veo capaz de decirle a nadie que va a lograr nada con lo que yo le diga. Empezando por ahí, ¿no? O sea, ahora sí que ya he hundido mi carrera. No, es cierto. O sea, lo siento, pero es así. Y pero necesitaba así, decirlo. O sea, aunque obviamente tú no tengas la responsabilidad de garantizar un cambio... Es verdad que suceden cambios con el libro. Es decir, es verdad que tú, aunque no sea algo que sea garantizado, hay gente que la ha mejorado. El libro es... a ver, tampoco esto quiero que suene pretencioso porque sería todo lo contrario. O sea, el libro es más socrático que otra cosa en el sentido de yo lo que quiero es que te hagas preguntas, ¿no? Hazte preguntas. O sea, hazte preguntas tú mismo, reflexiona tú misma. Como pongo sobre la mesa algunas cuestiones que creo que son importantes de qué está pasando ahora, ¿no? Pues un poco ya estoy dando pinceladas ahora, ¿no? De, pues con el dolor, con el tiempo, con estos conceptos de este empoderamiento, perdonadme, ¿no? De tú puedes, tal. Vale, pero ¿y si no? ¿Y por qué te dicen esto? ¿Qué pasa, tal? Desacelera, no pasa nada, permítete la imperfección. O sea, es darle un poco toda esta vuelta, ¿no? Entonces, claro... miedo decirlo, ¿verdad? En este mundo en el que vivimos tan exigente. Claro, pero es que tú sabes la ansiedad que le genera esto a la gente. O sea, este querer es poder, que ha acabado siendo demoledor. O sea, yo, por ejemplo, a la gente, a mis pacientes, mis amigos, o sea, aplico el mismo criterio, la misma fórmula a todo el mundo. Por eso digo, pacientes, amigos, familia, os lo diría a vosotros. O sea, vosotros os está yendo genial. Pero es que mañana se puede caer. Se puede caer mañana, porque todo es tan frágil. O sea, ¿y qué pasa? O sea, lo digo, que ojalá que no. Pero quiero decir, ¿qué pasaría, no? Si se cae. Entonces, si se cae, vosotros tenéis que haber construido otra cosa de base que no tenga que ver con lo que os está pasando ahora, que diga, wow, hostia, nos ha ido súper bien, hemos aprendido un montón, o sea, que realmente hubiera quedado un pozo real de lo que ha pasado tal y cual y que no tuviera que ver expresamente y explícitamente con lo que estáis haciendo, ¿vale? Claro. Y entonces, que lo que estáis haciendo fuera súper aspiracional para otros chavales, para otros jóvenes, tal, pero sin maquillar la parte de las sombras, ¿no? O del esfuerzo, o de... Creo que tú dijiste alguna vez también que me encantó, ¿no? El factor suerte. O sea, al final hay algo que no controlamos y que es como muy sensato y muy humilde reconocer, ¿no? Entonces, tener como referentes, espejos, tal, está muy bien, pero es que también hay que mostrar lo que pasa detrás, lo que no pasa, o, bueno, claro, personas que no llegan o lo que sea, ¿no? Entonces, querer, yo siempre digo, no siempre es poder. O
O sea, porque no siempre es poder. Entonces, yo siempre digo, inténtalo. O sea, intentarlo, genial. Pero oye, concédete el indulto de que no has llegado, de que no has podido y no pasa nada. Eso no te quita valía, ¿no? Exacto, no pasa nada. Bueno, yo No creo pasa que nada. mensajes como el tuyo no son anti-marketing. Yo creo, cuando los escuché por primera vez, son aliviadores. Porque yo incluso sentía el "Hostia, peso. pero si este tío ha podido, porque yo no puedo". Y no, es que hay muchas cosas para llegar a ese momento. Exacto. Entonces, te sientes hasta más tranquilo cuando estás trabajando. Esa es la Yo idea. creo que te sale hasta mejor el trabajo. Claro, esa es la idea, liberar a la gente de ese peso y de que no depende solo de ti. O sea, que tú llegues, estás súper bien, pero también has llegado por un montón de factores de personas y de cosas. Total. Incluso vosotros estáis juntos, eso está muy bien. O sea, son muchos factores, pero también nosotros estamos hablando desde los tres, desde el privilegio. El privilegio, sí. Estamos en un sitio, en un contexto y en un momento y tal, aunque seamos generaciones distintas, estamos hablando desde el privilegio. O sea, tú no le puedes decir a una persona ahora mismo que está en Gaza, querer es poder, tío, no. Yeah. Querer no es poder, no siempre es poder. Que sí, que hay gente que inclusive así, caminando 14 kilómetros para ir a la escuela, ha podido y tal, pero ostras, es que ese querer es poder le ha costado 3 millones de veces más y aún así ha tenido factor suerte, no sé qué, no sé cuánto, y una serie de variables. O sea, tú tienes valor, talento, no sé qué, esfuerzo, constancia, perseverancia, pero también influyen variables estructurales, sociales, el momento, o sea, un montón de variables. Y lo puedes lograr y puede durar un momento, puede durar mucho tiempo, puede caerse. Entonces, es un poco liberar a la gente de ese yugo, de ese peso y de esa culpa, ¿no? Porque al final la gente que no consigue cosas en esta cultura actual se siente súper ansiosa y súper culpable. Y no digo solo en el tema pues, de proyectos profesionales, ¿no? También en lo personal, ahora todo el peso y la carga que hay con el tema estético. Bueno, eso sería otro temazo, ¿no? No sé si... No he podido ver todos los capítulos, pero no sé si lo habéis tocado o lo tocaréis, ¿no? El tema de que cada vez las edades de empezar con el tema de la estética es antes, ¿no? O sea, el otro día hablaba con una amiga, su hija con 10 años haciéndose rutinas de skincare, y dices, ¿perdona? ¿Con 10 años? Eso son las redes sociales, porque es que están viendo ahí... Claro, pero estamos locos. O sea, bueno, más allá de lo anecdótico o de que haga gracia, ¿no? Pues al final dices, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Entonces, bueno, al final todo es muy... Entonces, bueno, no son mensajes como alarmistas, es al contrario, ¿no? Es un poco cuidar, lo que tú dices que me gusta mucho, es aliviar, al final quitar de ese peso, esa carga y relativizar un poco todo, ¿no? ¿Y crees que es bueno después de aliviar motivar? Claro, O sea, la es que motivación yo en cierta motivo parte un es positiva. montón. Sí, claro, hombre, la motivación. Por sí he dicho, inténtalo. Pero en el intento también tiene que haber el permiso al fallo, el indulto a caerse, a no ser perfecto. No pasa nada, vuelve a intentar. No te castigues, ¿no? Por fracasar. Claro. Y otra vez, también desde un punto privilegiado, porque en teoría lo hemos conseguido, aún así yo creo que el problema es porque el foco está en el resultado. Es decir, la gente, vamos a poner el caso de Tengo un Plan, porque han salido muchos chavales intentando montar el Tengo un Plan 2. Claro. El foco está en Tengo un Plan, pero si subís todos los episodios que hemos subido nosotros, coño, es que yo no sabía hablar antes de ponerme una cámara delante. Y ahora sé hablar. Claro. Ahora sé negociar con un sponsor. Ahora sé subir vídeos. Eso es lo importante que te quedas, que también alivia, porque el proceso. Dices, lo importante no es el dinero, vuelvo a repetir, lo digo ahora, no lo decía antes, pero es que lo importante es la persona a la que te conviertes. Claro. Y eso es lo que más te tranquiliza. Claro. Bueno, es lo que te he dicho, que pase lo que pase de aquí en adelante, en realidad está quedando un pozo. Eso es. A lo mejor ahora no lo veis, ¿no? Pero luego, pase lo que pase, realmente dices, ostras, bueno, es que toda esta vivencia, pues ya la llevo, ¿no? O sea, el privilegio de todas las personas que se están sentando delante de vosotros y que os están regalando conocimiento, que puedes estar de acuerdo o no, ¿no? Pero compartir ese tiempo, intercambiar puntos de vista, tal... A mí eso me parece, por ejemplo, un regalazo. O sea, yo esto lo digo con la perspectiva de la edad, del tiempo y tal. Entonces, valoro a lo mejor otros aspectos que a lo mejor el ansia de, pues eso, de poner mucho el foco en el éxito, que habría que redefinir qué es éxito, ¿no? Exactamente, eso es. También, sí. Pero bueno, también entiendo que hay momentos vitales para entender cada cosa. Pero bueno, al final es verdad que cuando tú tienes una visibilidad, ¿no? Acabas adquiriendo una responsabilidad. Te tienes que hacer un poco cargo del escaparate que tienes y entonces los mensajes que das, ¿no?
está bien lo que vosotros hacéis porque, claro, al poner enfrente tantos invitados, un poco delegáis esa responsabilidad en las personas que vienen a hablar. O sea que la fórmula es maravillosa, ¿no? Entonces, vosotros aprendéis un montón. Nosotros solo preguntamos, o sea que... Vosotros aprendéis un montón y el invitado, si dice alguna barbaridad, oye... Se lo come. Responsabilidad social suya. No, pero... Está muy bien, ¿no? Pero yo creo que es un aprendizaje, ¿no? Pero es lo que dices tú, no es el focus solo en el resultado, sino en el proceso también. Pero bueno, esto se tiene que ver, es ensayo y error. A nivel psicológico, ¿has visto cómo personas que tienen metas y objetivos o sueños de éxito son más felices que personas que se conforman? Es que, claro, es también redefinir qué es meta, objetivo y conformismo, porque a lo mejor lo que tú crees que es conformismo, para esa persona es su objetivo, entre comillas. Claro, el conformismo, o sea, toda definición o todo esto es confrontado con otro, ¿no? O sea, entonces, esa persona tiene un estilo de vida, por ejemplo, ¿vale? Un estatus, o un día a día, un estilo de vida que a lo mejor a uno le puede parecer conformista y a él es lo que él quería hacer. También es verdad, cuidado, que precisamente hablando de lo que decíamos, ¿no? De poner mucho en valor pues el individualismo, la productividad, tal, no sé qué, el éxito, la felicidad, todos estos valores, ¿no? Que están ahí, pam, y te hacen creer que esto es lo que tú quieres. O sea, que también es decir, las metas y los objetivos, esto lo hablo en el libro, pregúntate si son tus metas y tus objetivos, claro, o son los objetivos de otro, ¿no? Pero claro, por ahí va, por la parte de todo este concepto de ser ambicioso o no, de ser conformista o no, ¿cuáles son las claves detrás de todo esto que deberíamos quedarnos? Pues, por ejemplo, quedarnos con la parte de, yo qué sé, oye, define tu éxito, despiértate con ganas por algo, que no tiene por qué ser un proyecto exitoso empresarial, sino que puede ser, voy a hacer la mejor comida hoy, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho de, claro, joder, si al final una persona se despierta sin rumbo, uh-huh, en cierta parte puede caer en un cinismo que le puede generar infelicidad, de decir, ¿qué hago con mi vida? Claro. Sientes como la vida pasa por delante tuyo, ¿no? Entonces, para esa gente, para la gente que está en ese momento de tener que tomar decisiones o tener que ponerse objetivos o querer un poco más felicidad en su vida, ¿qué le dirías? A ver, es que precisamente, mira, yo ahora, por ejemplo, estoy en un momento personal, ¿no? Esto es súper íntimo, también es haceros un regalo muy... Nadie te escucha, tranquila. Yo ahora estoy en un momento personal, por ejemplo, pues a nivel, o sea, complicado, ¿no? O sea, estoy en un momento personal complicado, pasando un duelo... Y pues me ha tocado, por ejemplo, quiero decir, ha coincidido, sería lo más justo decir, ha coincidido pues con la promoción del libro. Un libro que cuando lo empiezas a escribir, porque desde que lo concebí hasta que luego lo escribí, sale publicado y tal, pues el lapso de tiempo es muy grande, ¿no? Y con muchísima ilusión, ¿no? Es un proyecto, además que hay mucho trabajo detrás, porque es un proyecto que está muy documentado, en el que he pensado mucho, porque, bueno, pues bebe de la psicología, de la filosofía, de la antropología, o sea, hay un trabajo previo arduo para hacerlo después de cara al público y a los lectores relativamente fácil, ¿no? Cómodo, sencillo de leer, que parezca sencillo y no lo es en realidad lo que hay detrás, ¿no? Y yo esto pues lo hice con mucha ilusión, tal, pero luego pasan cosas, en la vida pasan cosas, como decíamos antes, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues justo coincidió, me voy a emocionar, coincidió la salida del libro con un tema personal y yo ahora estoy en pleno duelo, ¿no? Y entonces, claro, tengo o no, pero quiero, es así la vida, promocionar el libro, presentarlo, hablar de él, ¿no? Como decir, bueno, es mi librijo, como digo yo, y se merece también que lo saque de paseo, ¿no? Y entonces dices, ostras, ¿cómo casas estas dos situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues te enfrentas a situaciones o momentos, o pues vosotros, ¿no? Que me vais a conocer ahora, otras personas, o gente que me vea en su casa que no me conoce nada, ¿no?
Y si no te conocen de nada o todavía no te han leído, porque yo tengo otros libros publicados y tal, pueden pensar, ostras, esta tía tal, ¿no? En este momento que está, o a lo mejor su discurso, claro, yo como lo que yo explico o lo que yo digo, como me lo creo mucho, ¿no? Porque lo tengo muy claro, bueno, me lo creo, aunque yo dudo bastante y reviso mucho mis certezas, no es que me lo crea porque sea determinista e inamovible, ¿no? Sino porque en realidad soy una persona con cierta vehemencia o pasión, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, es verdad que cuando estás en un momento doloroso y tal, te puede costar más, ¿no? Ahora me refiero al otro tipo de dolor, ¿no? Entonces, pues claro, ha habido días que ha sido un poquito más difícil, ¿no? Hacer este trabajo más de, como dices, de salir a vender. Yo de por sí no soy una persona que me venda mucho, pero bueno, por eso os he dicho lo del anti-marketing. Pero luego dices, bueno, ¿sabes qué pasa? Tú vas con tu verdad, ¿no? Entonces la motivación es una cosa que fluctúa en la vida de las personas y las emociones, pues como os decía antes también con el tema del dolor, del miedo, del amor, las emociones también son variables, son variantes, están vivas, son laxas, ¿no? Fluctúan, ¿no? Entonces habrá momentos vitales en la vida de la gente, de una misma persona, que se sienta exultante, que tenga un montón de motivos, de razones para salir y pelearlas, y habrá momentos en los que tenga que decir, como decía el otro día Enrique Sánchez, que tenga que hacer hibernaciones emocionales, ¿no? Como pequeños letargos para mudarse y para renovarse, ¿no? Y también son necesarios y también son saludables y no pasa nada. Yo siempre digo, y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo ahora, por ejemplo, pues, entre comillas, no me lo he podido permitir mucho, pero me lo permitiré y no pasará nada, ¿no? Entonces, yo lo que veo ahora es que hay un poco de histeria colectiva o de histrionismo con alentar tanto a la gente a que esté súper estimulada, súper motivada. Es decir, primero que no todo el mundo tiene la misma energía y no, o sea, de por sí, de base, ¿no? Indistintamente de esto que he dicho, de que fluctúe y tal, no todo el mundo tiene la misma energía para estar siempre motivado, siempre, o sea, tenemos como niveles energéticos distintos, ¿no? Y focus distintos y objetivos vitales o propósitos, me gusta más decir propósitos vitales, proyectos vitales a medio o largo plazo distintos. Y esto es respetable y no pasa nada, aunque compartamos contextos, porque ahora estamos en un contexto cultural que impera esto, ¿no? Pues como el de ser así como todo muy rápido, muy productivos, mucho ruido, tal, pero hay gente que no se mueve ahí y no es como su zona, ¿no? Y esto les hace generar mucha incomodidad y se sienten como si ellos fueran los raros, porque van a otra velocidad, van a otro ritmo y se empiezan a llenar las terapias. Aunque yo sea psicóloga, pienso, es que tú no tienes que estar en terapia, simplemente es que tú tienes otro ritmo, tienes otra de esto y estás como desintonizado de lo que el contexto te está apurando, apremiando a que vayas, ¿no? Me he puesto yo de ejemplo para decir, lo mío ahora mismo sería como puntual, ¿no? Pero, por ejemplo, y además lo estoy haciendo deliberadamente y con conciencia de lo que me está pasando, pero para una persona puede ser, eso puntual puede durar más o puede ser incluso toda su vida porque es su ritmo natural, no sé si me explico. Claro. Y no tener conciencia de que el entorno le está apremiando así. Y entonces imagínate el sufrimiento emocional que esa persona acarrea. Y te puedo decir, por ejemplo, no me gusta caer en etiquetas, pero, por ejemplo, hay muchas personas que son pues lo que llamamos neurodivergentes, ¿no? Etcétera, ¿no? Esas personas están toda la vida viviendo a un ritmo que no es el suyo. Y eso es un sufrimiento brutal, ¿no? Entonces, claro, lo del objetivo, lo de motivarte, cada uno encuentra la motivación en lo que la encuentra. Entonces, por ejemplo, el secreto, si lo hubiera, ¿no? Yo creo es que no confundir placer con felicidad, que esto es fundamental, que hoy en día lo confundimos mucho. Qué bueno esto, ¿eh? Llamamos felicidad, en nuestra cultura llamamos felicidad a lo que es placer. Claro. Total. Y constantemente nos estamos metiendo chutes de placer, ¿no? Esto en el libro precisamente lo explico, ¿no? En filosofía y los griegos lo tenían clarísimo esta diferencia, ¿no? Era muy fácil. El hedonismo es una exaltación del placer. Entonces ahora estamos constantemente metiéndonos chutes y estímulos de esto. ¿Y qué pasa? Que cada vez es más corto y dura menos y por eso necesitas más. Y pensamos que eso es la felicidad. Y la felicidad es una cosa más reposada, más calmada. Y ahí estaría la respuesta a lo que me has preguntado, ¿no? Esta parte de la motivación
digamos, debajo de todo, ¿no? La motivación última, que sería un poco encontrar la calma, levantarte y decir, estoy donde quiero estar, estoy haciendo lo que quiero hacer, que luego se traduce en diferentes acciones, en diferentes momentos vitales, pero en definitiva me siento en calma, me siento bien, a pesar de que pueda pasar momentos y tal, pues eso, que va a haber sufrimiento, que va a haber dolor, que va a haber pérdidas, que va a haber lo que sea, ¿no? Separaciones, lo que sea, heridas, accidentes, todo tipo, todas las versiones que se os pueda imaginar de sufrir, ¿no? Catástrofes, terrible, pero yo como persona, como individuo, en mi proyecto vital, entonces la felicidad sería como esa calma de base, ¿no? Como ese colchón que tiene más que ver con la paz que con el estímulo constante al que estamos alentándonos ahora, ¿no? Entonces, sé que no te gustan las recetas, pero ¿qué ingredientes ves para que esa base, esa calma se pueda sentir? Claro, para eso tienes que ser capaz de poder mirar dentro de ti. Y como vamos tan acelerados y nos da tanto miedo estar en silencio con nosotros mismos, también tendemos a imitar tanto. Claro. Muchas veces no sabemos quiénes somos, ¿no? Hostia, qué bueno. Porque vamos un poco uniformados. O sea, también, por ejemplo, yo soy súper defensora del pensamiento crítico, de alentar y de estimular en la gente joven el pensamiento crítico. Y lo que hacemos es estimular la crítica. O sea, creemos que hemos democratizado esto, la libertad de expresión con las redes y tal, y lo que hemos democratizado es criticar gratuitamente sin ningún tipo de... que eso no tiene nada que ver con el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico precisamente pasa por revisarse uno mismo. O sea, el pensamiento crítico sería un poco más interno y la crítica es hacia afuera y es mucho más destructiva, ¿no? Porque al final no hay revisión de certezas ni de nada, ¿no? Es como si yo tuviera la verdad absoluta y voy escupiendo todo lo que sea distinto a mí, lo excluyo, lo critico, lo tal, ¿no? Lo rechazo. El pensamiento crítico constantemente se está un poco como autorrevisando, ¿no? Esto es súper reduccionista, como lo he explicado, ¿no? Pero un poco serviría para diferenciar un poco el gran abismo que hemos creado ahora, ¿no? Entonces, claro, si tú te permites pues esos espacios de tiempo íntimo tan importante, ¿no? Mirar hacia adentro, hacer este insight, ¿no? Bajar el volumen exterior, no tener miedo, ese vértigo que da, ¿no? El silencio, guardar silencio, empezar a conocerte despojado de todo lo otro, pues también sabes si estás realmente a gusto cuando no hay todo lo demás, si estás realmente haciendo lo que es probablemente lo más difícil de saber, ¿no? Quién eres, estás haciendo lo que te gusta o estás cumpliendo las expectativas de los demás, que los demás pueden ser padres, un profesor que te marcó, colegas, no sé qué, porque tenemos tanta necesidad de ser aceptados y ahora cada vez más, pues claro, acabamos primero imitando, demasiado obsesionados con la aceptación, que hay una parte que es natural, ¿no? Porque somos sociales y necesitamos que el grupo nos acepte porque si no quedamos alienados y eso es como un miedo primigenio que tenemos, ¿no? Pero claro, ahora se ha exacerbado, ¿no? O sea, ahora es como demasiado, casi patológico, ¿no? Entonces, pues eso no nos permite como decir, bueno, pues si miro dentro y veo cosas diferentes, entonces no quiero mirar dentro. No, ruido, imitación. Y entonces ahí está pues el placer. En vez de buscar la felicidad, busco el placer, que es instantáneo, que es más rápido y que no tengo que pensar. En el libro hablas también de las decisiones. Y me gustaría, desde tu punto de vista como psicóloga, el ver cómo se toma una buena decisión. O sea, ¿qué herramientas puede utilizar una persona o qué proceso debería seguir para tomar una decisión, pues bueno, lo más acertada posible, ¿no? Siempre puede no salir como a una persona le gustaría, pero intentar acercarse lo máximo posible. Pues mira, a mí me encanta sobre todo siempre eximir de la culpa, ¿no? Ya, claro, bueno, la culpa además es un concepto súper judeocristiano que no me gusta, ¿no? Pero que la tenemos muy integrada. Entonces, como las decisiones siempre nos acompañan del y sí, pero parece que sea de y si hubieras cogido lo otro, ¿no? Entonces yo creo mucho como en la intuición,
¿no? Un poco en los pálpitos estos de... Al final, sobre todo, por ejemplo, cuando pues hay pocas grandes decisiones vitales en realidad, ¿no? Son 4 o 5. Y tendemos a pedir consejo en las personas significativas, ¿no? En nuestra vida. Y en verdad los consejos suelen ser como confirmatorios. Lo que queremos es que reafirmen lo que nosotros ya hemos decidido internamente. Claro. Entonces, yo siempre digo, pero tú ya tienes una decisión interna, ¿no? Pregúntate quién quieres que te la reafirme y por qué. Yo al menos a mis pacientes les digo esto, ¿no? Digo, tú ya tienes tu decisión. Entonces, siempre les digo, los consejos son opiniones de otros. En verdad, son opiniones. No tienen que ver contigo. Piensa, ¿quiénes son las figuras significativas para ti que quieres que te den su opinión y por qué es importante para ti? Entonces, cuando haces como un poco este pequeño ejercicio, este pequeño examen de decir, o sea, es verdad, ¿no? Pues mi padre o mi pareja o tal, o mi mejor amigo, yo qué sé. ¿Y por qué quiero su opinión? Es que a lo mejor lo que estás necesitando es validar pues la decisión que tú ya hayas tomado y también saber qué tanto te va a sostener pues si la cagas o si te equivocas o si esa no era la adecuada. Pero en realidad tu impulso, tu decisión ya estaba tomada y el mecanismo siempre es el mismo, pues para elegir una carrera, para dejar a alguien, para cambiar de irte a vivir a otro lugar. Tal cual, la decisión la has tomado ya. La decisión ya la has tomado. Te cuesta aceptarlo a lo mejor. Exacto. Entonces necesitas como esas figuras significativas o que te sostengan el espejo o que te reafirmen. Sí. Entonces lo que yo les hago es como llevarles, ¿no? Un poco traer encima de la mesa el por qué y el para qué. Porque entonces así se dan cuenta que qué pasará cuando esa persona pues le diga, pues haz esto porque no sé qué, ¿no? Porque a veces también es como por exclusión, al revés, ¿no? Pues es alguien con el que tienen como un conflicto emocional y no lo saben, pues yo qué sé, con un padre o con un no sé qué, y saben que le va a decir lo contrario de lo que él no quiere. Y entonces eso le reafirma, en realidad, ¿no? Pues estudia Derecho y yo quería estudiar Bellas Artes, ¿no? Entonces, y justamente piden el consejo para lo contrario. Luego hay gente que es realmente súper indecisa, pero ya de una manera como de serie. Y bueno, ahí ya son trabajos un poquito más de, bueno, pues trabajo de hacer un desglose, escribir, no sé qué, pero bueno, las grandes decisiones siempre funcionan así. Tú ya las has tomado, necesitas a alguien o que te reafirme o que te sujete el espejo y esto. Y una pregunta, una persona que te llega a tu terapia y tiene dolor o tiene cualquier cosa, pongamos un ejemplo, le duele el pie y le duele el pie todo el día le duele el pie. ¿Dónde encontramos ese equilibrio de darle esperanza y darle la realidad? Porque es un poco lo que me ha quedado colgando, porque veo que ahora mismo en redes o en el mundo está el mensaje muy motivador, que tiene sus pros y sus contras, pero tampoco una persona con dolor se va a curar diciéndole que es una mierda lo que tienes, ya está, es una mierda. Hombre, yo no le digo eso. ¿Dónde está el equilibrio que tú les das a tus pacientes? Hombre, una persona con dolor no se cura ni diciéndole que es una mierda ni diciéndole que hay esperanza. O sea, no, la aceptación es la mayor fuente de superación de cualquier cosa. La aceptación yo creo que es lo más realista. Sería lo más ajustado. Vuelvo a hacer uso de la mediación, ¿no? De hecho, mira, la mediación, por ejemplo, como explica su estrategia o su funcionamiento es súper sencillo. En mediación nadie gana y nadie pierde. Esto, que parece sobre el papel como muy sencillo, es complejo de ejecutar, pero en realidad es la fórmula... para mí es la fórmula más maravillosa, pero esto aplicado a todo en la vida, en realidad eso sí sería el éxito el secreto de la felicidad, ¿no? Por eso os decía antes, para mí es una filosofía de vida, ¿no? Entonces, encontrar el término medio de decir, no te voy a decir es una mierda, vete, que te duele, pues en plan, nada, te jodes y te vas, yeah. Pero tampoco es, venga, es maravilloso, desde ahí vas a encontrar el no sé qué, porque eso es absurdo. O sea, primero que si hay un dolor físico se tiene que aliviar, se tiene que paliar y luego tienes que enseñar a vivir con él. Porque yo siempre digo, con el dolor, por ejemplo, si hay, tú te refieres a un dolor físico, ¿no? Sí, o un sufrimiento. Eso es. A ver, como os he dicho antes, como el sufrimiento es la respuesta emocional al dolor, entonces el sufrimiento sí se puede trabajar.
Ostras, ¿es Se evitable? puede modular, la respuesta emocional se puede modular, se puede regular. Bueno, pues haces bastante ya, si consigues Claro. sufrir menos, ¿no? Claro, porque al aprender a vivir con él, primero tú lo reconoces, no es que lo anticipes, pero tienes otra manera, digamos, de manejarlo, porque lo aceptas. Por eso que os lo digo, al aceptarlo, mira, voy a hacer un juego de verbos que, aunque más allá de, pues eso, del juego semántico, creo que es importante el matiz, ¿no? En vez de enfrentarte a él, lo afrontas. En la actitud de enfrentamiento hay una posición de conflicto. Y en la posición de conflicto hay mucho desgaste, es como guerra. Al afrontarlo, hay aceptación, es distinto. No sé si me explico. Sí. Entonces es otra manera de manejarlo, ¿no? Es más un baile, una coreografía. Enfrentarlo es una pelea, ¿no? De puños. A nivel de hábitos, ¿qué podemos hacer para conseguir reducir el sufrimiento ante algo? Por ejemplo, yo qué sé, pues dolor de ruptura, dolor de cualquier cosa que podamos tener dolor. Bueno, no es solo que, física, ¿no? Sino emocional también. Sí, bueno, es que al final yo siempre digo que la vida está llena de duelos, ¿no? De pequeños y grandes duelos, pero duelos constantes. Y en el fondo los duelos todos tienen como un proceso que no es matemático ni exacto, pero que en realidad, aunque sean pequeños y parece, no hay que darle menor importancia porque la pérdida parezca que sea menor, el proceso como tal, aunque no sea exacto ni sea matemático, como os decía, el proceso como tal, el funcionamiento es el mismo, ¿no? Hay una fase de negación, de enfado, de tristeza, de aceptación. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Es una aceptación. Entonces la regulación emocional pasa mucho por reconocer las emociones. ¿Reconocer qué significa? El reconocer quiere decir que tú las identificas. Cuando las identificas... Aquí hay un poco de confusión con el tema de poner nomenclatura a las cosas, ¿no? Poner nombre, nombrarlas. Hay muchas personas que nos ayudan a nombrar las cosas. A veces no es necesario, pero bueno, nombrar las cosas nos ayuda. ¿Por qué? Porque les da como una entidad. Puedes no nombrarlas. Aquí hay como un poco un debate más, digamos, teórico entre los profesionales. Pero lo importante es identificarlas. Si tú identificas qué te pasa, es distinto. Yo siempre digo que una emoción que forma parte de ti no puede ser más grande que tú. Entonces, esto que es como muy visual, es como una metáfora. Yo trabajo mucho con las metáforas, ¿no? Con los pacientes, y también soy una persona muy visual, y entonces a lo mejor eso me ayuda. Esto que es muy visual, al paciente le ayuda, pues eso, a visualizarlo y a ver, por ejemplo, a lo mejor es porque inicialmente trabajé con niños y adolescentes, y a verlo, pues no es un niño que el monstruo, no sé qué, tal, ¿no? Pues eso, no es más grande que tú, no sé cuántos, pues lo mismo con las emociones, ¿no? Una emoción que te pertenece no puede ser más grande que tú, porque al final... Entonces, identificar qué sientes y diferenciar las emociones te ayuda mucho a manejarlas. Y alivia y reduce mucho también la ansiedad. También entender que las emociones al final son no momentáneas porque sean cortas, porque pueden durar mucho, pero al final son... El sentimiento, por ejemplo, también es la interpretación de la emoción, ¿no? O sea, es la interpretación racional de la emoción. Entonces sería como la emoción sostenida o... Es distinto, pero la emoción es mucho más, es una respuesta, es una reacción mucho más corta. Entonces, cuando tú empiezas a identificarla, ya te estás relacionando con la emoción de otra manera. Esto, por ejemplo, en las ansiedades o así se ve muy claro, ¿no? Cuando empiezas a introducir esta manera de trabajarlas o de visualizarlas. Pero bueno, por ejemplo, con la tristeza, que es una de las emociones más devastadoras para la gente y que genera mucha demanda de consulta, ¿no? Con todas sus variantes, mucho sufrimiento también. Pues la tristeza yo también digo que hay que permitírsela, ¿no? Hay emociones que cuando las reprimes es peor. O sea, porque les das mucha más entidad, ¿no? Y cada emoción tiene su beneficio. La tristeza te hace a lo mejor estar más reflexivo. Las emociones generalmente todas tienen un sentido, un beneficio y vienen a avisarte de algo. Claro. Por eso identificarlas, digamos, mirarlas,
a la cara es bueno, porque te están diciendo cosas, te están avisando de cosas, te están contando cosas de ti. Por eso lo de bajar el volumen, mirar hacia adentro y no pasa nada. Siempre digo, no pasa nada, todo está bien. O sea, es como un poco reconciliarte con todo lo que sientes, ¿no? No pasa nada, ¿no? Son tus luces y tus sombras y para que haya luz tiene que haber sombra. O sea, todo está bien. Y a nivel racional, ¿qué analizamos dentro? ¿Estamos analizando realmente la emoción o el pensamiento? Porque la emoción se puede analizar o se siente. ¿Cómo es la diferencia? La emoción se siente. Tú la puedes observar. ¿Por dónde está? Por tu cuerpo, por ejemplo, ¿no? ¿Por la garganta o...? Yo te animaría, Juan, a que bajaras un poco de lo mental. Yo si hiciera un texto contigo te diría, tienes que salir de lo mental. O sea, en ese ejercicio de bajar el ruido de fuera, a veces, esa es la parte que yo digo, bajar el ruido es precisamente también apagar aquí un poco, ¿sabes? Para poder conectar con tu emoción. Esto no me estoy poniendo rollo mística y tal, No gurú, ¿eh? Que también han pasado por aquí, ¿eh? Sí. Estamos abiertos a todo lo que te he dicho Ya. Pero no lo estoy, de verdad que no lo estoy diciendo desde ahí. O sea, yo soy muy empírica y científica, en verdad. Pero las emociones no son mentales. Entonces necesitamos sentirlas. Precisamente por no sentirlas, por reprimirlas y por querer... por ejemplo, en Instagram escribo muchas veces, ¿no? Las emociones no se piensan, se sienten. Claro. Que es lo que tú me has preguntado, ¿no? Sí, eso es. Entonces, como las queremos entender, pues entonces estamos ahí como en un bucle atrapados, ¿no? Entonces, cuando yo digo identificarlas es reconocerlas, ¿no? Claro, es complicado porque lo estoy explicando, parece incongruente porque lo estoy explicando con un discurso racional, ¿no? Pero hay ejercicios y hay maneras. Mira, la meditación, por ejemplo, es una clara forma no de identificar emociones, sino de aprender a entrar un poco en un estado más corporal y menos mental, ¿no? Es difícil porque somos una sociedad súper mental. Y ya os digo que no lo estoy diciendo en un modo, pues eso, gurú ni místico, que se puede ser y es muy respetable. Lo estoy diciendo de una manera puramente tangible. La emoción se tiene que sentir porque hay que dejarla salir también. Porque las emociones que no se salen, que se reprimen, al final es muchísimo peor. Entonces, conectar con la parte emocional es súper necesario y súper saludable, inclusive las emociones que a priori nos parecen desagradables, porque no hay emociones positivas y negativas, hay emociones y hay estados emocionales. No sé si me explico. A raíz de esto, lo has medio mencionado, me parece un temazo, que lo he hecho apuntado para hablar del tema, y es el sobrepensamiento. Yo, por ejemplo, me considero una víctima del sobrepensamiento. Siento que a veces pienso, o sea, si quitáramos 1000 pensamientos de mi cabeza al día, probablemente mi vida pues sería igual, no pasaría nada más, y probablemente viviera con menos redes mentales, ¿no? Que también estoy muy de acuerdo, me ha resonado mucho conmigo lo de la sociedad mental. Todo el rato mental en la siguiente tarea. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy viviendo la vida que quiero vivir. Vale, ya te he respondido hace 2 horas que sí. No hace falta que vas a pensar otra vez lo mismo, ya. ¿no? Estás reafirmando. Este sobrepensamiento que nos invade actualmente la sociedad, ¿qué consejos recomiendas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que también es un poco a lo mejor lo que os decía, ¿no? Un poco a lo mejor momento vital en el que estáis un poco como sobreestimulados y que os estáis... que puede ser que estéis en un momento vital en el que os estáis todavía como reafirmando la identidad, o no lo sé, ¿eh? Y que hay esa parte de, bueno, pues estoy haciendo lo que quiero hacer, estoy no sé qué, estáis recibiendo una cantidad de estímulos brutales. Eso va a decir, pero eso va con el momento vital o momento de vida profesional, me refiero. Momento vital vuestro, digo, momento vale. vital vuestro, Vale. vosotros dos, ahora, no de edad, no cronológico, sino... Que puede habernos pasado con 40, por claro, ejemplo. sí, digo, o sea, momento vital, no por la edad, o sea, pues estar con 22 años, estar ahí letargado en el sofá, o sea, quiero decir, lo que os está pasando, estáis recibiendo como un montón de estímulos, estáis como reafirmando, ¿no? También vuestro rol, no sé... Y puede ser por eso, porque claro, no te conozco para saber si es de personalidad, ¿no? Pero bueno, también puede ser lo que te decía, que tu personalidad de base ya sea como muy acelerada, ¿no? De ir un poco a piñón y tal.
y no pasa nada. Y no pasa nada. Tendrás otros momentos en los que eso se desacelere. El hecho de pensar por qué sobrepienso tanto, ya estás pensando. Otro pensamiento más. Eso no para intrusivo de ¿por qué estoy pensando tanto? Tal, ¿no? No pasa nada. Mira, yo siempre intento decir que creo que nos juzgamos muchísimo. O sea, hay mucho juicio, ¿no? También para los demás, pero también para nosotros mismos, ¿no? Entonces es como, a veces es como un poco ver pasar los pensamientos sin juzgarlos. Entonces, por ejemplo, tú has escuchado de sobrepensamiento y en vez de decir, pues, ¿por qué pienso tanto? Pues cambiar la estrategia y decir, mira, pues yo pienso mucho. En vez de, ¿por qué pienso tanto? Pues yo soy de esos que pienso mucho. Y ya cambia un poco, reduce unos graditos la ansiedad. No sé, parece una tontería, pero ver pasar el pensamiento y no juzgarlo cambia un poco el posicionamiento, creo, no lo sé. Hostia, pues yo de todas las entrevistas que hacemos compro todo. Cada vez que pasa el pensamiento me lo compro para mí. Digo, sí, no, eso no puede ser. Cuando has dicho lo sobrepensamiento he dicho, yo estaré en un 99% mente. Pero entonces ahora todo lo que recibís de las entrevistas os lo quedáis, no hacéis filtro. No, lo quedamos, probamos y ya compramos. Lo alquilamos. Hacemos un leasing. No, pues madre mía, o sea, vaya a batir burrillo. No, pues yo creo que han pasado cosas muy distintas aquí, delante, por el micro. Sí. No podéis comprarlo todo, porque hay cosas que no... A ver, bueno, no sé. No, todo no lo podéis comprar. Pues os va a quedar las estanterías de casa, de la cabeza. Sí. Hay un tema resaturadas. Que pienso mucho últimamente y es, vivimos en una sociedad hiperexigente y que te hace estar en la parte mental y sobrepensar, pero claro, luego por otro lado hay una corriente de vida que se está poniendo cada vez más de moda de gente que lo que te propone es todo lo contrario, frenar, vivir una vida lenta. Vivir lento, es decir, pues si a lo mejor tú normal haces en tu día 6 tareas, pues proponerte hacer 2. Y ser consciente de esas 2 y con calma y sin ir corriendo al autobús porque no llegas y luego como mientras tanto, ¿sabes? O sea, ¿qué opinas tú de esta corriente de pensamiento de vida nueva? Que fíjate qué curioso, ¿no? Que se ponga de moda el vivir lento. Pero sí, o sea, estamos en ese punto. ¿Cómo lo ves esta corriente? Hombre, yo estoy más de los de vivir lento, claro, pero... mira, yo soy de los que nadie te diga lo que tienes que hacer. O sea, esto... No, es que de verdad, o sea, estamos un poco ya, o sea, todo el mundo diciendo lo que tienes que hacer. Es que esto es muy loco. Y incluso, otra vez, anti-marketing, un libro para todo, de haz esto, 10 trucos de no sé qué, 20 de no sé cuántos. Principios para ver. 5 no sé qué, tips de no sé cuántos. No, o sea, vamos a ver. Pues lo mejor de todo, la fórmula, es pensar, no sobrepensar, pensamiento crítico. O sea, escuchar dentro de ti. Cada uno sabe un poco lo de que... Entonces, que nos venga tanto de fuera, algo no va bien, ¿no? O sea, tanto exterior... como te digo, es ruido, o sea, no nos pueden decir tanto... Claro, que venir a decir que yo, de alguna manera, de alguna forma, yo estaría de los que te dice baja, ¿no? Desacelera, ¿no? Pero por contraposición a esta locura de ir acelerados, ¿no? Pero en realidad, por principio, a mí no me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Yo creo que un poco es sentido común de cada uno y criterio de cada uno, como valor general para todo, ¿no? Ahora totalmente en serio. Pero bueno, sí que es cierto, vuelvo al inicio, sí que es cierto que estamos muy acelerados y que estamos yendo un poco a un ritmo que creo en esta parte del planeta, porque es muy interesante, esto sí que lo recomendaría a todo el mundo y especialmente a los jóvenes, viajar, que no hacer turismo, que es muy distinto. Viajar a lugares que sean lo más diferente posible, que cada vez quedan menos a lo que nosotros conocemos, es decir, pues por simplificarlo mucho, lo más distinto posible a Occidente, digamos, y a nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Y de entender el espacio, el espacio público, el comercio, las cosas. Y entonces dejarnos sorprender por qué pasa en otras sociedades y en otras culturas, en otros grupos de personas, ¿no? Porque ahí vemos muchas respuestas y entendemos muchas cosas, ¿no? En este lugar que estamos vamos muy acelerados y yo creo que eso es un poco antinatura al final, ¿no? Muchísimas de las patologías físicas y mentales que estamos acusando ahora tienen que ver un poco con el ritmo impuesto antinatura que estamos llevando. Y esto es completamente en serio. Aunque lo pongamos o no en libros y pongamos tips o no,
es un poco ya bastante antinatura, ¿no? Entonces, bueno, pues se da la paradoja de que tenemos la esperanza de vida más larga que nunca, que ninguna generación, y en cambio, pues más medicalizados que nunca, o sea, la esperanza de vida más larga y la gente diciendo que es más infeliz o con más enfermedades o con más sensación, pues eso de acusando peor bienestar. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué pasa, no? ¿Para qué queremos vivir más si estamos yendo más o consumiendo cosas que se supone que es para mejorar nuestro bienestar? Entonces, hay como un desajuste, ¿no? De lo que es natural y lo que es... Y bueno, yo creo que desacelerar sí sería necesario un poco, ¿no? Porque nos como autodevoramos. Es un ritmo antinatura un poco. ¿Que correr para qué, no? No sé, digo yo. Aún así, ¿crees que va a llegar ese momento de equilibrio? Es decir, los que me considero en el grupo, los que vamos rápido, vamos a llegar a un momento de equilibrio que sintamos que vamos bien. Y los que van lentos, porque lo he visto que hay gente que baja tanto el acelerador que luego quiere volver a acelerar, ¿va a llegar a un momento de equilibrio? Bueno, aquí sí que hay una parte, además de lo cultural, que influye mucho y que marca el ritmo del entorno, porque no te queda otra y es el sistema y tal. Aquí sí que hay una parte que sí que es generacional, y esto lo he comentado lo hablo en el libro y lo explico y lo he comentado en las entrevistas. Sí que hay una parte que, pues eso, ¿no? Que la neurociencia lo ha probado, que con el paso de los años es lo que se conoce como envejecimiento estructural, ¿no? Hay una parte que el cerebro de por sí ya empieza a procesar las señales de manera distinta, ¿no? Y esto también nos da nos da cuenta de lo sabio que es el cuerpo, ¿no? Y la naturaleza humana. Si el propio cerebro empieza a procesar las señales a otra velocidad y de otra manera, quiere decir que necesita ahorrar, digamos, energía y necesita otro lapso de tiempo para consumir las mismas señales. Entonces, bueno, la relación no solo emocional y psicológica, sino física, tangible, sináptica, con los estímulos es distinta. Claro. Entonces, esto ya de manera natural, en la propia biología humana, te hará relacionarte con el tiempo y con el ritmo de una manera distinta. No te quedará otra. El tiempo, hablando del tiempo, que es una parte importante de tu portada, que es un reloj derritiéndose, que por cierto me gustaría que nos explicaras por qué se derrite. Es algo que tiene que ver. Claro, yo a veces lo pienso, con esto es relacionado con lo de vivir más despacio y tal. Claro, ¿realmente decir perder tiempo es una realidad? O sea, ¿tú puedes perder el tiempo o nunca se pierde el tiempo? Porque aunque no hagas nada, está bien aprovechado. Claro. A mí esta expresión, que al final es una frase hecha y la tenemos súper integrada, pues también estoy ahí como si muy puntillosa, ¿no? con el lenguaje. Porque supongo pues que también es carbón a la hoguera de exacto, hacer de la más. Productividad, totalmente, de acuerdo. Sí, también estoy ahí pues con mi pequeña batalla semántica con la expresión, ¿no? Perder tiempo, pues primero que el tiempo nosotros pasamos por él, ¿no? O sea, nosotros el tiempo en realidad no lo tenemos, es como el agua, exacto, no lo puedes atrapar, ¿no? Por eso el reloj se derrite, aparte de que es un guiño a Dalí, un guiño muy, muy sutil a Dalí, a los relojes de Dalí. El tiempo no se puede atrapar, que es precisamente a lo mejor una de las grandes obsesiones de la humanidad, y porque como la humanidad siempre ha querido tener, ¿no? como el control, y precisamente pues lo que más vale, ¿no? que es el tiempo, no lo podemos atrapar, ¿no? Entonces pues el tiempo no nos pertenece, ¿no? O sea, nosotros transcurrimos por él. ¿Y qué me decías de por qué? No, decía de por qué se derrite el No, reloj. pero me has dicho otra vez... lo de perder, perdona, sí. Perder el tiempo, sí. Perder. Sí. Entonces, a mí no me gusta la expresión porque es verdad que tiene una connotación mucho de llenar el tiempo de actividades, de cosas, agendar cosas, inclusive pues que el tiempo libre esté lleno de actividades. Hemos cubierto también, hemos convertido el tiempo y el espacio de ocio también de actividades, de cosas. Y entonces el tiempo libre... si no haces nada, decimos, he perdido el tiempo, ¿no? No lo he aprovechado. Esto tiene una connotación y una carga que más allá de lo anecdótico, pues tremenda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tiempo no se pierde.
nosotros pasamos por él, pero bueno, es verdad que habría que darle un poquito una vuelta a esto y decir, bueno, el tiempo que no hagas nada a lo mejor es tiempo ganado, porque puede ser tiempo de calidad, el tiempo de sería como reconvertir mucho el valor y el significado de lo que es el descanso, ¿no? El parar, el detenerse, darle un valor a eso y en vez de verlo como tiempo perdido, verlo como un valor. Pero claro, para eso hay que remover muchísimo el valor que tiene socialmente el tiempo que se ha convertido ahora en un capital, o sea, más que ninguna otra cosa, porque incluso, bueno, pues es nuestro más, bueno, es lo que tiene más valor en nuestras relaciones, en nuestras transacciones, ¿no? El tiempo de las personas a nivel profesional, incluso en las empresas, ¿no? Entonces, reconvertir esa expresión está complicada, es un gran reto. Pero bueno, yo creo que el tiempo no se pierde. O sea, para mí, bueno, yo creo que es que no hay nada que valga más que nuestro tiempo. Entonces, tiempo de descanso, por ejemplo, es tiempo ganado, ¿no? Es tiempo vivido. Total. Sí, porque hay otra frase que es el que mucho duerme, poco vive. Me lo dijo una abuela. Ya, pero bueno... por ejemplo, el tiempo... ¿Sabes que el sueño que no... O sea, el tiempo que no duermes, o sea, el insomnio, por ejemplo, no se recupera nunca. Eso lo aprendí hace poco, me lo explicó un neurólogo y me parece brutal. O sea, no se puede recuperar el sueño. Entonces quiere decir que las secuelas a nivel neurológico las vas arrastrando de por vida y eso tiene unas secuelas fisiológicas brutales. Entonces... Eso de que mucho duerme, poco vive, es todo lo contrario, es al revés. Yeah. Es al revés, pero bueno. Y Grela, y hablemos de esa frase de marketing que tanto te gusta. ¿Cuáles Me van a matar. ¿Cuáles son esos 5 tiempos que tú propones en el libro? Sí, eso sí me gusta. Pues yo hablo del tiempo profesional, el tiempo social, el tiempo familiar, el tiempo personal y el tiempo íntimo. Entonces, en realidad son esferas de espacio-tiempo, ¿no? Para mí estos son, digamos, son fruto de la observación en mi trabajo de acompañamiento terapéutico y tal, porque decido, a partir de un punto, incorporar la variable del tiempo como una variable de peso en el acompañamiento terapéutico, al darme cuenta de que según cómo las personas se relacionen con su tiempo, cómo manejen y qué uso hagan de su tiempo, pues sus problemas, sus dolencias, su situación, la que sea, ¿no? Se ve aquejada o se ve afectada o se ve impactada por esta variable, por este uso de su tiempo, ¿no? Generalmente un mal uso o una deficiencia o lo que sea que agrava esa dificultad o ese malestar o ese... Entonces empiezo a introducir esta variable, empiezo a observarlo en todos los casos y veo que eso pues, se va confirmando, ¿no? Entonces empiezo un poco como a observar cuáles serían estos espacio-tiempos en la vida de todos que considero que deberían ser como imprescindibles, ¿no? Para encontrar eso, un equilibrio en la vida adulta, ¿no? En el promedio de la vida adulta de todos, para encontrar un equilibrio que nos haga tener una vida más compensada, más saludable, que nos hagan sentir sobre todo que la persona tiene una percepción de bienestar y de más o menos pues eso, bienestar, de felicidad, ¿no? Y encuentro que son estos espacios, el profesional, el social, el familiar, el personal y el íntimo. ¿Y cómo los trabajo? Bueno, pues lo primero de todo, como igual que explicaba con las emociones, lo primero es que cada uno los pueda identificar cuáles son los suyos, ¿no? Que pueda definirlos, porque para ti no va a ser el mismo el espacio profesional que para mí. El profesional probablemente es el más fácil para todos de identificar, aunque no es exactamente el espacio laboral, porque va más allá de lo estrictamente laboral. Pero luego los otros 4 empieza a ser más complicado de diferenciarlos y de identificarlos, ¿no? Pero es importante que cada uno identifique los suyos, porque lo que para mí es mi espacio social no lo será para ti, lo que para mí es el personal no lo será para ti, familiar, íntimo, ¿no? Y una vez los tienes identificados y definidos, lo importante es atenderlos. Cuando yo digo atenderlos, aunque sean espacio-tiempos, no me refiero a atenderlos de una manera matemática, igual, como si fuera un Excel, ¿no? Equilibrada en igualdad de horas,
sino atenderlos emocionalmente, una atención emocional de calidad, ¿no? Que en definitiva, ninguno de esos espacios quede desatendido, porque ahí es donde está el desequilibrio. Que esa persona puede no saber que se tienen por qué llamar así o que son esos, pero de alguna manera cuando hay ese desequilibrio en su vida, de esos 5 espacios, sí que lo acusa, sí que siente que hay algo que no está funcionando, ¿no? Que hay ese desequilibrio. Y siempre sucede, aunque sea uno u otro o varios, que normalmente son varios, ¿no? A mí me llama la atención que has puesto personal e íntimo. Sí. ¿Por qué has puesto dos distintos? Pues muy diferente. El íntimo, por ejemplo, es el único de los 5 que no se comparte con nadie. El íntimo es... Claro, porque el personal puede que lo compartas, es verdad. No, todos se comparten menos el íntimo. Anda. El íntimo, por ejemplo, es el que yo le decía a Juan de cuando haces en el modo o donde quieras, en el modo que quieras y con la actividad que tú quieras o ausencia de actividad, pero es cuando yo le decía, pues este bajar el ruido exterior, este insight, por ejemplo, eso solo lo podrías hacer en tu tiempo íntimo. Estás a solas. Y hay gente que, por ejemplo, ir a correr es tiempo íntimo. Lo hace solo, pues con su música, tal, yo qué sé, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O yo qué sé, o masturbarte, lo que sé, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O rezar, por poner otro ejemplo, para que quede... Pero, por ejemplo, masturbarte muchas veces puede ser un escape hacia el placer. O sea, el objetivo para que lo hagas, a mí me da igual. Yo hablo del espacio en el que tú tienes... un espacio para ti contigo mismo. O sea, vale. Es importante. Lo que suele pasar habitualmente es que el tiempo profesional nos ocupa muchísimo espacio y luego, pues dependiendo ya de las etapas vitales, ¿no? Y las edades y tal, pero por ejemplo, aquí habría el melón que es bastante conflictivo, que es el famoso de la conciliación, ¿no? La conciliación contempla solo el tiempo profesional y familiar, que dicen mal entendido, el tiempo familiar, ¿no? Y encima con la connotación de la carga familiar, ¿no? Y entonces hablan solo de conciliar 2 tiempos, familiar y laboral, como si todo lo demás no existiera, ¿no? Y ya está. Y entonces, ¿dónde queda el espacio social, el espacio personal, el espacio íntimo de la persona, ¿no? Es más, yo, por ejemplo, cuando hablo de tiempo familiar, diferencio que debemos diferenciar lo que sería el espacio y el tiempo doméstico de familiar. Primero, porque para ti familia puede ser tu pareja, trieja, mascota, familia biológica de origen, la que tú has creado, pero además es que puede ser que convivas, que no convivas, o sea, aquí cada uno define lo que es familia y yo me refiero al espacio de los vínculos afectivos, al espacio emocional, y no tiene nada que ver con la intendencia doméstica. Entonces, claro, aquí este concepto político de la conciliación o político-laboral, ¿no?, de la conciliación no tiene nada que ver, pero habitualmente son los 2 únicos espacios que acabamos desarrollando, ¿no? Y esto genera emocionalmente un montón de desajustes, ¿no?, en el día a día. ¿Qué pasa también? Como tenemos una cultura en la que nos volcamos tanto en el espacio profesional, pues acabamos desarrollando vínculos afectivos e incluso el ocio social en el entorno profesional. Como digo siempre, no pasa nada, o sea, no es que eso sea malo, pero que lo ideal sería que además de eso tuviéramos espacio social y espacio personal aparte de lo profesional. O sea, eso sería lo saludable y lo recomendable. Y siempre todos los espacios aparte de, o sea, personal aparte de familiar, personal aparte de social. ¿Me explico? Claro. Y el íntimo siempre es solo. Todos los 5 son imprescindibles. Entonces, pues ya te digo, no podemos dedicar 8 horas a todos, pero bueno, pero sí que sentir que todos están más o menos en la medida de lo posible, tú sientes que están atendidos. Entonces, claro, lo importante es que a la persona le quede muy claro que las necesidades de estos tiempos vitales son flexibles, dependiendo del momento vital en que tú estás, cada uno te va a demandar más que otro, pero ninguno puede quedar desatendido. Y son flexibles porque son variables, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando eres más joven, el tiempo profesional lo ocuparía, digamos, lo que es la carrera, los estudios, tal, por eso me refiero que no es solo lo laboral. Y eso sería. Lo que más me gusta de esto de compartimentar el tiempo es, al igual que cuando yo empecé a aprender sobre educación financiera, me dijeron que hacer un Excel de ingresos y gastos estaba bien,
pues creo que a lo mejor algún punto semanal o mensual en el que revisas, oye, ¿cuánto tiempo le dedica a la parte íntima o a la parte social? O sea, Claro. como el poder ver, hacer una revisión Sí. objetiva de cuánto Sí. tiempo, sin contándote a ti mismo verdad, estás dedicándole para poder tomar decisiones y cambiar cosas. A lo mejor, ostras, Sí. este último mes he estado obsesionado con el trabajo. Sí. Que una cosa es que le dedique más tiempo que el resto, pero otra cosa es que no Claro. piense en otras cosas, ¿no? Me Sí. parece muy guay esa parte de que de forma objetiva puedas aterrizar el tiempo en diferentes temáticas. Bueno, y por lo que os decía al principio, cuando me habéis preguntado para que me presente, porque es verdad que en nuestro contexto el tema profesional nos absorbe muchísimo la identidad. Sí. Reflexiono bastante sobre eso en el libro, ¿no? Entonces, está muy bien, no pasa nada, pero piensa que, claro, 2/3 de nuestra vida adulta está dedicado a la profesión. Y cuando somos pequeños y adolescentes, nos están encaminando a qué vas a ser de mayor, tus estudios, tal, con lo cual acabamos confundiendo nuestra identidad con nuestra profesión. Entonces, claro, normalizamos, naturalizamos que pasemos tantas horas en lo profesional, no sé qué, y esto es verdad que hay gente, ¿qué pasa entonces cuando no tienes trabajo? ¿Qué pasa si te despiden? ¿Qué pasa si te jubilas? O sea, alrededor de esto pasan emocionalmente muchas cosas. Claro. Si no te valoran el trabajo, si no tienes éxito. Entonces, no es solo una cuestión de cómo repartimos los tiempos, sino entender que al final es cierto que hay un vínculo en salud mental con cómo nos relacionamos con nuestros tiempos, porque pasan muchas cosas alrededor de esto, ¿no? Entonces, entender esto y ponerlo un poco, por eso digo, yo pongo, en el libro lo que hago es poner sobre la mesa estos temas, estos asuntos, y luego, pues que las personas se hagan estas preguntas, ¿no? Que, como dices tú, bueno, pues, ¿qué tiempo he dedicado? ¿Estoy haciendo realmente lo que me gusta? ¿Me llena? He dejado de hacer, por ejemplo, he dejado de hacer cosas, ¿no?, que me gustan y no les estoy dedicando tiempo. La frase que más decimos todos es no tengo tiempo. O sea, somos una de esto de no tengo tiempo constantemente, ¿no? O ya haremos un café y dices, como ya haremos cuándo, o sea, ¿no? Entonces es un poco... Y bueno, el guiño del título, ¿no?, que es un guiño a un poema de Antonio Machado. Y es eso, ¿no? Es toda la vida soy, es porque al final es cierto que lo que hay es ahora y mañana es otra vez ahora. Total. Entonces, bueno, pues a partir de ahí todo son ahoras. Rela, por mi parte, para concluir, siempre que viene un psicólogo o una psicóloga, vemos que es como un termómetro de cómo está la sociedad. ¿Qué es lo que más te preocupa ahora mismo de la sociedad actual? Bueno, pues a mí me preocupa un poco el ritmo, los mensajes del querer es poder, pero también quiero decir que, por ejemplo, con lo que ha ocurrido recientemente con el tema de... A ver, ocurren cosas en todos lados, ¿no? Porque ocurren cosas al otro lado también y no las vemos o no nos tocan tanto. Eso cuesta un poco que... Eso sería otro debate, otra entrevista. Pero, por ejemplo, lo que nos ha ocurrido tan cerca y eso nos moviliza más. A mí, por ejemplo, me ha gustado ver, para decir también lo que me gusta, ¿no? Me ha gustado ver la reacción y la respuesta de la gente joven, ¿no? Porque también es verdad que llevamos mucho tiempo escuchando siempre de estas generaciones, estos jóvenes, tal, y decir, bueno, pues también está bien poner en valor cuando la gente joven hace cosas... Claro. Que son positivas, ¿no? Y que son solidarias y desinteresadas, ¿no? Porque cuando me preguntabais antes a quién admiras, yo siempre digo, a mí me gusta admirar de verdad a la gente que es anónima, o sea, que es anónima no porque sea anónima, quiero decir, a la gente que hace cosas que son admirables sin importar si van a trascender o si van a ser vistas, ¿no? O si van a ser reconocidas de una manera pública, ¿no? Porque eso realmente es admirable. O sea, yo no soy una persona, digamos, mitómana, pero soy una persona fácil de admirar a otras personas. Me gusta admirar a la gente, ¿no? Y eso, por ejemplo, sin importar si se iba a ver de manera con nombre y apellido en redes, porque al final es una masa lo que tú ves, ¿no? Pero eso, por ejemplo, me parece esperanzador, que tú me preguntabas antes por la esperanza, ¿no? Eso me parece bonito. La cara B... Volviendo al inicio que hablábamos del dolor, no sé, pues lamentablemente se tiene que ver como respuesta a una situación trágica o dolorosa, pero en este caso es una respuesta alentadora, ¿no? Entonces, bueno, te respondo de las dos maneras, ¿no? No me gusta que pasen tantas cosas que se nos van un poco de las manos por ambición, por voracidad y tal, y a la vez respuestas que te devuelven un poco la fe, ¿no?, en las personas y sobre todo si es de gente joven, ¿no?
Pues Lola, un placer, gracias por venir a Tengo un A Plan. vosotros. Y para la gente que nos ha escuchado, de verdad, gracias de corazón por estar hasta aquí. Si te ha gustado el episodio, valóralo con 5 estrellas en Spotify. Suscríbete al canal si eres nuevo. Bienvenido a Tengo un Plan y a todo lo que tenemos que ofrecerte con un montón de conversaciones interesantes. Y nos vemos en la próxima entrevista. Adiós. Chao. Ojo Juan, que sale. ¡Oh! Madre ¡Pum! mía, ¿pero eso qué es, tío? Tío. Ese tocho, si no he leído eso ni en bachiller. ¿Tú recuerdas lo que nos ha costado escribir esto? Cuando estuvimos ahí encerrados en una casa en la montaña durante más de un mes escribiendo lo que vais a ver a continuación. Esto es lo que ellos saben y tú no. ¿Qué es, Juan? Lo que yo soy y tú no, básicamente, no es una semana de escritura, no es un mes de escritura, es 1 año y pico, 2 años de podcast, de más de 100 entrevistados. Hemos condensado todo, las conclusiones que nosotros hemos sacado, porque una vez escuché una frase que es muy buena, es las preguntas las hacemos nosotros, las conclusiones vosotros. Pues en este caso las hemos sacado, hemos puesto todas las conclusiones de salud, de relaciones, de economía, de negocios, y aquí lo tenéis. Hacemos citas con los mayores expertos que han colaborado también en el libro, solo para eso, no en el podcast. Y oye, esto ya está a la venta, ya lo tenéis en librerías. Si queréis apoyar, si queréis tener esto en vuestro escritorio, en la biblioteca, coger y nutriros de lo que queráis, ya está disponible. Tenéis el link en la descripción para poder accederlo ya y aprovechar esta oportunidad. Y chicos, haceros una foto, pasárnosla, por favor. Queremos agradecerlo en primera mano, así que vais a regalarlo también. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar y nos vemos en la próxima. Esto es algo que hemos hecho entre todos, así que gracias de corazón y vamos a por más cosas.